A continuación vamos a ver el siguiente tema, que son las tres leyes de Newton. Sí, vamos a ver una breve biografía. Newton nació un 25 de diciembre de 1642 y se considera que fue un físico, teólogo, inventor y matemático. Realizó importantes descubrimientos para la ciencia como la ley de la gravitación, entre otros. Las llamadas tres leyes de Newton están ligadas a sus descubrimientos. Aquí tenemos una imagen que refleja algo de sus trabajos, ¿verdad? Aquí vemos el prisma con el que vio que la luz está compuesta por varios colores, la luz blanca. Entonces aquí tenemos esta imagen muy ilustrativa. Sí, la imagen donde está estudiando diversos temas, como dice aquí esta breve biografía, que estudió física, teología, realizaba ciertas invenciones para sus investigaciones, y además conocemos pues el gran trabajo de las matemáticas que hizo Newton en el cálculo, ¿verdad? Entonces, la primera ley de Newton, sabemos que un objeto estacionario permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Por ejemplo, vemos aquí un balón de fútbol que está fijo, o sea, está en reposo, pues hasta que el jugador lo va a patear, ¿verdad? Entonces, con lo anterior sabemos que son necesarias fuerzas, una fuerza para hacer que algo se mueva si originalmente está en reposo, como en este ejemplo, este balón. Y aquí enseguida vemos que pues resulta menos obvio que un objeto en movimiento continuará en ese estado de movimiento hasta que una fuerza exterior cambie el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, vemos el mismo balón de fútbol que está rodando sobre el césped, sobre una cancha. Entonces ya cuando va pasando el tiempo, pues pronto se va a quedar en reposo, ya se va a detener debido a la interacción, o lo mejor conocido como a la fricción con el césped de la cancha, ¿sí? Entonces el mismo balón de fútbol se puede desplazar a una distancia mucho mayor antes de detenerse si estuviera sobre el hielo, o sea, una superficie completamente lisa como el hielo, así resbaladiza, lo cual se debe a que la interacción horizontal, llamada fricción, entre el césped y el balón es mucho mayor que la fricción entre el hielo y el balón. Esto nos sugiere la idea de que un balón que se desplaza sobre una superficie horizontal totalmente carente de fricción, o sea, que no tenga fricción absolutamente nada, que sea nula, permanecería moviéndose para siempre, ¿sí? Porque no tendría o fricción actuando sobre ese objeto que lo haga detener. Tales ideas forman una parte de la primera ley de Newton del movimiento. Y aquí está la definición de la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa no equilibrada actúe sobre él, como vimos el ejemplo del futbolista que va a patear el balón, ¿sí? Ahora, vamos a observar puntos importantes relacionados a esta primera ley de Newton. Entonces, debido a la existencia de la fricción, no existe ningún cuerpo real que esté totalmente libre de la acción de fuerzas externas. Esto es, para desplazarse es necesario aplicar una fuerza. ¿Sí? Si un objeto está en reposo, se desea que se mueva, hay que aplicar una fuerza sí o sí, una fuerza externa. Entonces, hay situaciones que analizaremos más adelante en las que es posible hacer que la fuerza resultante sea igual o aproximadamente igual a cero, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Puesto que reconocemos que la fricción nunca puede ser eliminada por completo, también debemos aceptar que la primera ley de Newton es una expresión de una situación ideal. La primera ley de Newton a veces se conoce como ley de inercia. Newton llamó inercia a la propiedad de una partícula que le permite mantenerse en constante estado de movimiento o de reposo. Aquí vamos a ver un ejemplo, un primer ejemplo de la ley de Newton. Uno de los más comunes es cuando vamos en un transporte, automóvil o en un camión, ¿sí? Y de pronto frena, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que ocurre? Que se detiene el vehículo completamente,
Pero nosotros, aunque vayamos sentados, seguimos ese movimiento hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Pues aunque no lo sintamos, estamos siguiendo el mismo movimiento del vehículo, y al detenerse de pronto nuestro cuerpo sigue la misma trayectoria que está recorriendo. Sí, o sea, sigue esa misma trayectoria hacia adelante. Es por ello que frena el camión y se va hacia adelante. Otro ejemplo que es muy sencillo, pero son para comprender muy bien lo que es la primera ley de Newton, es por ejemplo cuando una persona va caminando y puede tropezar con un objeto, ¿sí? Entonces, en lugar de detenerse todo el cuerpo, nuestra parte superior sigue la inercia del movimiento que llevamos, ¿sí? Mientras que nuestros pies se detienen súbitamente, se detiene el pie. Es por ello que nuestro cuerpo sigue el sentido del movimiento, ¿sí? Como se ve en esta figura. Ahora vamos a ver la segunda ley de Newton. En virtud de que el estado de un objeto en reposo o en movimiento no será modificado sin la acción de una fuerza de desequilibrio, ahora debemos considerar que suceda si hay una fuerza resultante. La experiencia nos indica que cuanto más y más grandes fuerzas resultantes se ejerzan en un objeto, más y más será el cambio en la velocidad del objeto, ¿sí? Entonces, si despreciamos las fuerzas de fricción, ¿sí? Al empujar el carro con el doble de fuerza, se produce el doble de aceleración, ¿sí? Si empujamos este carro con el doble de fuerza, ¿qué va a ocurrir? Se produce una doble aceleración. Ojo, si despreciamos las fuerzas de fricción. Si se triplica la fuerza, se triplica la aceleración. Además, si se mantiene constante la fuerza resultante, se aplica a masas cada vez más grandes. El cambio en la velocidad disminuye. El cambio de velocidad por unidad de tiempo se tiene como aceleración. Esta es la variable, pues, la A, que es la que va a definir la aceleración. Entonces, por añadidura, provoque la aceleración disminuye proporcionalmente con la inercia o la masa del objeto. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice la segunda ley. Dice la aceleración A, esta aceleración de un objeto en la dirección de una fuerza resultante F, es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Perdón, aquí es una M, aquí yo me equivoqué. Aquí es M, no es A. Entonces, si la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, que es lo que tenemos aquí, si la fuerza va a aumentar, pues la aceleración también, pero si la masa es grande, aquí la aceleración va a disminuir, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, despejando, la fuerza será igual a la masa por la aceleración. Recuerden que aquí hubo un error, aquí me equivoqué, aquí es masa, es M, no es A. Tercera ley de Newton es, por ejemplo, cuando un martillo golpea un clavo, ejerce una fuerza de acción sobre él, pero el clavo también reacciona empujando hacia atrás al martillo. Entonces, los casos debe haber una fuerza de acción y una de reacción. Siempre que dos cuerpos interactúan, la fuerza ejercida por el segundo sobre el primero, o sea, la fuerza de reacción, es igual en magnitud pero en sentido contrario a la dirección de la fuerza ejercida por el primer cuerpo sobre el segundo, o sea, la fuerza de acción, ¿sí? Entonces esta es la tercera ley de Newton. Para cada fuerza de acción debe haber una fuerza de reacción igual y opuesta. Vamos a corregir esta A por la M para que no vaya a haber alguna confusión. Y ahora sí ya queda bien definida esta ecuación. La aceleración es igual a la fuerza sobre la masa, ¿ok? Ahora vamos a ver un ejemplo de la tercera ley de Newton. Por ejemplo, esta persona está levantando una pesa a una altura, ¿sí? Y hay una fuerza que está sosteniendo esto, ¿sí? Y aquí se produce una acción, pero también hay una reacción. Aquí vemos que hay la fuerza de gravedad, la acción de gravedad,
que quiere hacer que esta pesa caiga, ¿sí? Que está buscando que caiga. Entonces la acción de la persona que la levanta, pero una reacción. Y de acuerdo al tamaño de la masa, claro que sí, pues se va a tener allí se va a necesitar una mayor acción para mantenerlo aquí arriba. Entonces la reacción también se va a sentir igual, con una gran fuerza. Si esto aumenta, también la fuerza de reacción va a aumentar, ¿sí? Y si esta disminuye, pues también la reacción va a disminuir. Y con eso cerramos lo que son las 3 leyes de Newton, explicadas de una forma muy sencilla para que entiendan y tengan claro el concepto de cómo son las 3 leyes de Newton. Muchas gracias por su atención.